Muy buenas tardes. Doy las gracias al Instituto Estatal de la Cultura por hacerme esta invitación a participar con esta charla por el 21º aniversario luctuoso del maestro Tomás Chávez Morado. Los últimos 18 años de mi vida laboral estuvieron relacionados con los museos fundados por los hermanos Chávez Morado. Yo me incorporo al área de museos, a la coordinación en ese entonces de museos en 1997. Previo a eso había estado en otros cargos, con otros proyectos, por supuesto. Y bueno, esto implicó que hubiera que investigar sobre la vida y la obra de estos artistas. En estos recintos yo coordiné los servicios educativos y antes de 2006, que fue que me incorporé definitivamente al personal del Museo de Arte Olga Costa José Chávez Morado, solía hacer visitas guiadas a los niños de las escuelas de educación básica del Estado, lo que despertó en mí el interés por conocer la vida y la obra de ambos artistas. Me resultaba muy admirable y, si he de decirlo, me llamaba mucho la atención el ver que llegaban continuamente los alumnos al taller del maestro Tomás, y consideraba realmente muy enriquecedor el que uno de los grandes artistas, de los grandes escultores del siglo XX, impartiera clases. Me imaginaba, bueno, la gran cantidad, ¿no?, de conocimiento sobre el oficio que pudieron adquirir estos artistas en ciernes. Y bueno, antes de este tiempo yo llegué a conocer la obra de ambos artistas, con ese caso estamos hablando de Tomás Chávez Morado, al asistir al Museo de Antropología en varias ocasiones. La fachada, desde luego, esta espléndida fachada con el escudo nacional, pues es obra de él. Yo lo desconocía, y después algunos detalles que van a resultar también muy importantes con respecto a esta fachada. Y desde luego la columna, esta obra monumental y con una gran complejidad discursiva. También, desde luego, me llamaban la atención las cabezas de águila que señalan la ruta de independencia. Yo también desconocía, ¿no?, que este diseño había sido obra del maestro Tomás, ¿no?, y que estaban ahí, bueno, como un emblema sempiterno de esta etapa de la vida de nuestro país y de sus orígenes más remotos. Una vez que me incorporo al área de museos, a la coordinación de museos, pues bueno, tenía ya este contacto muy cercano con lo que ocurría en la vida de los museos, ¿no?, con las exposiciones, independientemente de que fueran museos a cargo del Instituto Estatal de la Cultura. Y eso ocurrió justamente en los años 90 del siglo pasado, en donde hubo una exposición homenaje que le hizo la Universidad de Guanajuato. Y bueno, ahí después yo supe que era un tema recurrente en su obra. Él retoma el tema de los animales marinos y los paisajes marinos. Y bueno, él siempre le fascinaba mucho el movimiento constante, ¿no?, de estos universos acuáticos. Para este 21º aniversario luctuoso del artista, se presentan obras de la colección personal de la familia del maestro Tomás, de la familia Chávez Anguiano. Y bueno, lo que es importante resaltar de ellas es que son piezas inéditas, porque muy pocas veces se han presentado en exposiciones o en muestras. Desde luego que, bueno, constituyen el legado del artista a su familia, de ahí el celo y el cuidado que ellos han depositado en estas obras. Tomás Chávez Morado fue maestro, docente, desde muy joven se incorporó a la docencia, fue escultor, fue pintor, promotor cultural.
Y bueno, inicio, digamos, ya de lleno esta charla hablando de estos primeros momentos de su vida, de los primeros momentos de su vida. Después de décadas de pasar agotadoras jornadas escuchando el golpeteo del martillo y el cincel contra la piedra, su capacidad auditiva se había ido disminuyendo. Pero ante la imposibilidad de seguir esculpiendo por casi haber perdido la vista, sin casi también haber dejado obra inconclusa, en agosto de 1999, Tomás Chávez Morado cierra de manera oficial su taller, con lo que culminó el ciclo de vida artística de uno de los escultores más fecundos y representativos del siglo XX. Vámonos por el principio. El maestro nace en la ciudad de Silao un 29 de diciembre de 1914, en una casa ubicada enfrente del entonces cuartel de las Fuerzas Federales. Junto con sus hermanos José y Gabriel, desafortunadamente quedan huérfanos de madre en 1918. La señora Luz Morado cayó víctima de la gripe española. Va a ser un hecho que marca su vida artística, su vida personal. En su obra va a haber una constante, y es la presencia de la mujer presidiendo la vida cotidiana y de la mujer como madre. Durante sus primeros años, todo auguraba que él se iba a dedicar al negocio de la familia, que era el comercio, como lo atestigua la fotografía que vemos aquí del muy jovencísimo Tomás tras el mostrador de la tienda y vinatería el siglo XX. Ahí lo vemos acompañado de uno de sus hermanos y de su madrastra. Esta vida a él no le gustaba, el comercio nunca le gustó. Y lo que hacía era escaparse en la biblioteca de su abuelo. Tenía siempre fresco, aunque era un pequeño de 4 años, el recuerdo de su madre pintando en las tardes. Y desde luego, bueno, había esta influencia, este influjo de su hermano José, que también en determinado momento definió mucho su vocación artística. Sobre todo José decide que quiere ser pintor cuando está en Estados Unidos y le manda cartas a Tomás y le manda obras tempranas a Tomás, siempre diciéndole, yo quiero ser pintor. Y bueno, Tomás definitivamente también traía esta vena artística. La familia, sobre todo la familia de Doña Luz, era una familia con un marcado gusto por el arte. Podemos ver fotografías de estas mujeres enfundadas en sus trajes de principios del siglo XX, tocando la guitarra. Y como les digo, la señora Morado, Luz Morado, pues ella era pintora. Su hermano se va a la Ciudad de México en busca de su vocación artística y casi inmediatamente Tomás también hace lo propio. En el Distrito Federal, en el entonces Distrito Federal, pues los hermanos Chávez Morado padecen muchas estrecheces económicas, pernoctan, viven en donde toman clases, que era el Centro Popular de Pintura de Nonualco, y bueno, que es donde ellos ambos reciben, ¿verdad?, sus enseñanzas formales de arte. Hay 2 encuentros que pueden equipararse a epifanías para Tomás y que van a definir su pasión por la escultura. Primero, él queda muy impactado por la grandeza de la Coatlicue. Uno de los primeros lugares que él visita en la Ciudad de México es el Museo Nacional, que viene siendo el antecedente del Museo Nacional de Antropología e Historia, que es ahora donde está el Museo de las Culturas del Mundo. Y ahí es donde entra a la sala de monolitos, y bueno, el monolito que más le impresiona desde luego es la Coatlicue. Y bueno, lo podemos comprender porque finalmente pues es impresionante, ¿no? Es muy, muy impresionante. Él decía que casi quería arrodillarse frente a esa diosa.
Después se repite la intuición de su futuro que ya había tenido en Silao. Experimenta de nueva cuenta la maravilla de ver cómo en las manos de los artistas populares elementos cotidianos como la madera, como la brea, pueden convertirse en auténticas obras de arte. Estas revelaciones reafirman su compromiso personal con la escultura y el trabajo meticuloso, ya que, como solía decir, desde entonces no había parado de esculpir. Como parte de su formación artística y personal, en pleno auge de la escuela muralista, conoce de primera mano la obra de Diego Rivera en el edificio de la Secretaría de Educación Pública. Y aquí vamos a ver después una obra muy relacionada con Diego Rivera, una obra pictórica del maestro. Y ahí también, bueno, este ambiente efervescente que había en los años posteriores a la Revolución Mexicana, con este surgimiento o resurgimiento de la gráfica como una forma de expresión, pues él conoce desde luego a gente del taller de la gráfica popular como Leopoldo Méndez o grandes pintores como Pablo Higgins. Entabla amistad con Raúl Anguiano, con Jorge Olvera, Manuel Ayala y el pintor Isidoro Ocampo. En ese entonces también jóvenes artistas como él, posteriormente serán artistas plásticos de gran trascendencia. A partir de 1936, con la preparación que obtiene en el Centro Popular de Pintura de Nonualco, Tomás Chávez Morado inicia su labor como maestro de dibujo en distintas escuelas oficiales de la capital. Era como digamos, la tendencia a la actividad del momento, no quedarse con los conocimientos. El ser maestro de pintura de niños fue la manera de vivir o de iniciarse en el trabajo de muchos artistas, no solamente de don Tomás, también José hizo lo propio y hubo otros artistas que también trabajaron como docentes o como misioneros culturales. Hacia 1940, en un acto de congruencia con sus convicciones políticas, ante la perspectiva de lograr un cambio genuino en el país, marcha comisionado a dirigir un internado indígena en la Sierra Tarahumara. Bueno, esta va a ser una experiencia excepcional en la vida del maestro. Hace trabajo docente y ahí él se percata de las grandes contradicciones sociales que había en nuestro país y, bueno, atestigua situaciones muy complicadas de estos contrastes, el contraste de la belleza del lugar, la Sierra Tarahumara lo enamora, está 4 años, imagínense, y bueno, esto va a dejar también una profunda huella en su vida, ¿no? Su trabajo en la Sierra Tarahumara va a reafirmar también su compromiso social y el considerar que la educación puede lograr un verdadero cambio en la sociedad. Al regresar al Distrito Federal, decide que su vocación es ser profesor y entonces ingresa a la Escuela Normal Superior y estudia la carrera de maestro de artes plásticas. De esta casa de estudios egresa en 1948. Es una época de mucha actividad para el maestro porque inicia labores en la sección de museografía del Instituto Nacional de Bellas Artes. También forma parte del cuerpo docente de la Escuela de Integración Plástica, que posteriormente se convierte en la Escuela de Diseño y Artesanías. Y bueno, esta Escuela de Integración Plástica, el fundador fue su hermano José Chávez Morado. Y aunque, bueno, él siempre dijo que la gráfica no era lo suyo, pero durante este periodo hay que destacar que junto con Fernando Gamboa, quien dirigía en ese entonces el INBA, él colabora en el rescate de la obra de José Guadalupe Posada. Como un preámbulo a su itinerario artístico, él colabora con su hermano José Chávez Morado y con su cuñada Olga Costa, coordinando los trabajos de los técnicos de la fábrica de mosaicos italianos encargados de colocar el mural
motivos sobre el agua, en el balneario de Agua de Onda, en Cuautla, Morelos. Y aquí hay un detalle muy importante. En una parte del mural hay un relieve en donde, bueno, de acuerdo a la investigadora Guillermina Guadarrama Peña, ella considera que este relieve probablemente no es obra de José, sino que es obra de Tomás, en donde se representa a Chalchitliuque, que es Nuestra Señora de la Falda de Turquesa. Bueno, ella ve y se nota pues una gran calidad escultórica, por lo que, bueno, es muy probable que sea autoría del maestro Tomás. Sin embargo, no tenemos, digamos, la evidencia, una firma o algo que nos diga que esta obra temprana pudiera ser del maestro Tomás. Podríamos decir que el despegue de su carrera como un artista con un sello personal se puede situar en el año de 1954. Él participa en una exposición colectiva denominada 50 Artistas Mexicanos. Esta tuvo lugar en el Salón de la Plástica Mexicana y es a partir de ese momento en el que las invitaciones a exponer van a ser continuas. Lo mismo también empieza a trabajar una serie de miniaturas denominada Diversiones, y bueno, muy cotizadas, por cierto. Tiene su primera exposición individual en 1957, muy exitosa también. Y bueno, también lo fue en el plano comercial, ya que la gran mayoría de la obra fue adquirida por coleccionistas privados. Entre 1958 y 1960, él va a colaborar con su hermano José ejecutando los relieves del friso, intitulado Evolución y Futuro de la Ciencia Médica en México. Estos están ubicados en el Centro Médico Nacional. De ahí también realiza el vaciado de la puerta, del Museo del Caracol en Chapultepec, y que lleva como título Componentes Raciales y Culturales del México Moderno. Y aquí vamos a ver esta mancuerna de los hermanos trabajando muy a la par, muy codo a codo, que bueno, no va a haber, digamos, ni rupturas ni nada, pero va a ser una constante durante bastante tiempo. En 1964, pues va a venir una obra que va a ser fundamental en la carrera de ambos artistas y que viene siendo el diseño del paraguas Imagen de México en el Museo Nacional de Antropología. Con muy poco tiempo, es una obra que se hace como con 3 meses, y a Tomás le toca la gran mayoría del trabajo, puesto que él va a reunir un grupo de escultores. Son 16 escultores los que va a reunir. Cada escultor va a elaborar una sección de esta pieza monumental. Fue una pieza que constituyó una obra que tuvo muchos problemas técnicos. El maestro también tenía ya un contacto muy cercano con todos los talleres de fundición que había en el área cercana, tanto en la Ciudad de México como en algunos estados cercanos a la Ciudad de México, y envía a fundir, ¿verdad?, a estos talleres. Desafortunadamente, las pátinas eran diferentes y entonces había que estar igualando, ¿no?, las pátinas. Esto constituyó así una situación, era el golpeteo ensordecedor ahí de los que estaban trabajando, quitando también algunos defectos que había en estas piezas, ensamblando las piezas, y es ahí donde él empieza también a perder el oído. También la fachada, el escudo, también es algo que a él le piden con muy poco tiempo y bueno, también la realiza, ¿no?, el escudo nacional de la fachada del museo. Previo a estas colaboraciones también
hace esta obra que yo considero que es una obra emblemática, que es la cabeza de águila, o son las cabezas de águila que señalan la ruta de la independencia. Y aquí hay algo muy importante. Muchos de estos trabajos se mandaban a hacer al taller de diseño y artesanías. Entonces, es en el taller de diseño y artesanías, es al que le comisionan este trabajo, y directamente al maestro Tomás Chávez Morado, a cargo del Instituto del Área de Arquitectura del Instituto Nacional de Bellas Artes, estaba la arquitecta Ruth Rivera, hija de Diego Rivera, y bueno, ella es la que le hace esta encomienda al maestro Tomás. Se hicieron 260 cabezas de águila. Tengo entendido que afortunadamente la gran mayoría han sobrevivido al paso del tiempo, no como se quisiera, puesto que, bueno, 2, 3 han sido vandalizadas, y además solamente a cada lugar se mandaron las cabezas de águila. En cada lugar tenían la encomienda de hacer el pedestal y revestirlo con material pétreo propio del lugar. ¿Para qué? Para que esta obra se viera integrada al espacio, ya fuera el espacio urbano o al entorno natural en donde se fueran a colocar. También en esta década de los 60, que va a ser una década también con mucho trabajo para los artistas, en el estado de Guanajuato realiza el monumento a la victoria de los liberales contra los conservadores en Silao, en la ciudad de Manuel Doblado, el busto de Manuel Doblado, y en Acámbaro, el homenaje del pueblo, monumento al Padre Hidalgo, en 1960. Yo digo que ya estaba aquí en Guanajuato cuando realiza los mascarones de Jiménez y Guerrero en 1967. En torno a su estilo monumental, es importante decir que, bueno, se le atribuye gran ascendente del realismo socialista, aunque yo no lo vería así. Él, desde luego, tenía esta ideología, pero como artista sí tenía un sello como muy, muy personal, y siempre con esta influencia del arte mesoamericano. La única relación que podemos ver con esta corriente artística, pues es el rigor artístico, el rigor técnico desplegado en la realización de las esculturas. Fuera de eso, bueno, las fuentes de donde abreva, desde luego, son las esculturas prehispánicas. Ya lo veíamos, ya lo comentábamos con la Coatlicue y de hecho, los monolitos. Tenía esta gran admiración por el arte mesoamericano. Las cabezas de águila, desde luego, de Teotihuacán, y las esculturas mexicas. Y, pues bueno, los rostros, ¿no?, del pueblo, de la gente del pueblo, de las mujeres, de los hombres de distintas partes del país. Su obra de pequeño formato es una obra intimista, y en donde, bueno, vamos a tener siempre la presencia de la mujer como constante. La madre que acuna, la madre que protege a sus hijos, la madre como protagonista de la vida cotidiana, la mujer como protagonista de la vida cotidiana. Estos elementos nosotros los podemos ver en obras como Escarmenándose, 1957, La enamorada, de 1958, que es un retrato de su esposa, la señora Lupita Anguiano, Imploración, pieza excelente, de excelente factura, que se encuentra en el Museo José Tomás Chávez Morado, al igual que La niña con gato, o tenemos El niño hambriento, Los jubilados, de 1984, La mujer con alcatraces, que la composición, por los elementos también que tiene esta pieza, pues es un homenaje, ¿no?, a Diego Rivera. Las matronas o El sirenito también mama. Regresando a su periplo personal, él se jubila en 1967 y establece su hogar en el barrio de Pastita, de la ciudad de Guanajuato. Ahí monta su taller, tenía una pequeña parcela y era vecino de su hermano José y su cuñada Olga.
Él llega aquí a Guanajuato ya jubilado con la idea de decir, me voy a dedicar a esculpir, a recibir encargos si los tengo, a hacer lo que yo quiero hacer dentro de mi quehacer artístico, y vivir tranquilamente. Solo que le ocurre también lo mismo a su hermano José, autoridades de Guanajuato, autoridades de la universidad, se enteran de que también está el escultor Tomás Chávez Morado viviendo en Guanajuato y continuamente lo invitan a exposiciones, a concursos, a muestras y a diversos eventos. También en Guanajuato, pues los pedidos continúan, vienen de México o de otras partes y le encargan obra. También él está enviando obra continuamente a algunas galerías. Tenemos, por ejemplo, el conjunto dedicado a Alonso García Bravo, que fue el primer urbanista de la Ciudad de México, y las puertas de madera que hace para el Parque Nacional de Nikko en Japón. En esta obra ya él colaboran algunos de sus alumnos de la Universidad de Guanajuato. Él ya estaba dando clases ya en la universidad. Realiza también para su ciudad natal, Silao, el monumento al general González Ortega en 1982. En la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guanajuato lo invita a dar clases y entonces, bueno, él dice que sí, siempre y cuando las clases se lleven a cabo en su taller, porque en la universidad, la Escuela de Artes Plásticas estaba en una situación bastante precaria. Había un espacio muy grande, pero no tenía así ninguna división de dónde está el taller de dibujo o dónde está el taller de escultura. De escultura definitivamente no había, pero existía este interés por la escultura y entonces deciden invitar al maestro. Él generosamente dice, mi casa puede ser el taller de escultura, y ya formalmente él ingresa al servicio como docente en la Universidad de Guanajuato en 1985. Los alumnos siempre lo van a recordar muy disciplinado, con un gran sentido del orden. Las herramientas siempre debían limpiarse, colocarse en su lugar. No se permitía ni fumar, ni tomar café, ni comer en el taller. Solo que era un profesor muy generoso. No tenía secretos del oficio. Para él no había secretos. Todo lo que los alumnos le preguntaban, él lo contestaba. Los estimulaba para que expusieran, que no le temieran a la crítica. Finalmente, si te vas a dedicar al arte o a alguna disciplina artística, la crítica también puede resultar enriquecedora y puede mejorar, digamos, hacer de ti un mejor artista. Y bueno, a partir de que él asume la cátedra de escultura, muchas exposiciones, no solamente en la Universidad de Guanajuato, sino fuera del recinto de la Universidad de Guanajuato, se hacían exposiciones de los alumnos del taller de escultura del maestro Tomás Chávez Morado. Para él, uno de los requisitos fundamentales para poder ingresar al taller era inscribirse en el taller de dibujo. Si ibas a estudiar o trabajar la escultura con él, tenías que estar inscrito en dibujo. Era, decía, la disciplina base del quehacer plástico. En este sentido, es muy importante destacar el trabajo pictórico del maestro Tomás. Es una faceta poco conocida y en la que recreó lo mismo escenas populares en donde las mujeres del pueblo son las protagonistas presidiendo la vida cotidiana, como mitos fundacionales, otro tipo de tópicos. De estas, destaco El Niño Globero, que es un homenaje a Diego Rivera. Como ya se mencionó, siendo muy joven, como un artista en ciernes, él pudo apreciar la obra del gran muralista. Al igual que en la escultura, parte de su obra pictórica se nutre de los mitos fundacionales. Las 3 obras que aluden a la fundación de México Tenochtitlan, obras pictóricas en donde vemos el águila devorando a la serpiente, constituyen marcados ejemplos de sus influencias.
Me gusta todo lo que hago, todo está relacionado. Y al preguntarle, ¿algo más le gusta, maestro? Claro que sí, las mujeres, los tigres y las víboras, porque son muy parecidos en su belleza, contestó en medio de miradas no cabalmente comprendidas y una medio sonrisa. También una parte de estas obras, quiero señalarlo, se presentaron en la exposición que le organizó la Universidad de Guanajuato para celebrar su centenario natal, en la cual también pudimos apreciar otras piezas poco conocidas como el autorretrato intitulado Yo, que a decir de su hija, ni la familia sabía de su existencia hasta su deceso. Cuando se dieron a la tarea de limpiar el taller, ya apareció esta magnífica pieza en donde el artista se retrata de perfil, siguiendo los cánones clásicos. Pero a diferencia de estos, en su retrato no hay artificios. Vemos a un hombre mayor, en ese entonces probablemente ya tenía 80 años, seguro de sus logros, templado en el trabajo y la disciplina, y aún imbuido de energía. Entre 1990 y 1993 divide su tiempo entre la docencia y la dirección de la Escuela de Artes Plásticas. Al frente de esta institución logra la aprobación de la licenciatura en Artes Plásticas. Al concluir su cargo como directivo, continúa su labor docente. Para el maestro fueron años de gran actividad. Esculpe para las exposiciones que se realizan en su honor una serie de relieves con temas marinos y en lo personal deja a través de la pintura, como ya lo dijimos, el testimonio de sus viajes frecuentes a las comunidades del Estado de México. Los relieves con temas marinos y esculturas como peces formaron parte de la exposición homenaje que a finales de la década de los 90 le hizo la universidad, como ya se dijo, por su larga y fructífera trayectoria artística, así como por su labor docente, destacando su gusto por el mar y los seres que lo habitan, con un toque de humor y fina ironía. Siendo el titular de la Cátedra de Escultura de la máxima casa de estudios, él instó a sus alumnos para que también trabajaran temas marinos. En este sentido, se puede afirmar que este es uno de los momentos en donde tanto el maestro como el escultor se fusionan de manera indiferenciada. El maestro enseña a crear y el artista crea enseñando. Como colofón de su carrera, el 22 de noviembre de 1999, junto con su hermano, inauguran en su entrañable ciudad de Silao el museo que lleva el nombre de ambos gigantes de la cultura nacional. Por último, de no ser porque casi perdió la vista, el maestro hubiera esculpido hasta el 21 de diciembre del 2001, fecha en que murió y, de acuerdo a sus deseos, fue sepultado al lado de su amada madre, Luz Morado Cabrera. Terminó esta charla agradeciendo el apoyo de las señoras Guadalupe Anguiano de Chávez y Marcela Chávez Anguiano, esposa e hija del maestro Tomás Chávez Morado, quienes me permitieron acceder al archivo personal del artista. A través de esta consulta a sus documentos personales, oficiales y fotográficos, redescubrí al escultor, así como conocí a un maestro entrañable y pude acercarme a la vida de un hombre consecuente con su ideario político. Guanajuato, Grandeza de México, Gobierno del Estado.